Muchísimas gracias por la presentación, gracias por promover la venta de mi libro, lo cual siempre se agradece. Yo voy a promover la venta de cualquiera de los libros que hay de fondo, de cualquiera. Yo como tengo casi todos, me he llevado Los cadetes del Alcázar. Pero bueno, se pueden llevar ustedes el que les dé la gana. Yo creo que cualquiera de ellos pasa el control de la censura, incluso la de Monseñor, que está ahí al fondo, y me sabe muy mal, pero acaba de llegar, es la verdadera estrella del día, y yo no me puedo empezar sin darle un fuerte... Pues la verdad es que esto, hacer de telonero de Monseñor Reig Pla, pues no está nada mal, y mi pequeña y corta historia política, llevo 6 años dedicándome a esto, pues va un poco unida a Luz de Trento. La verdad es que yo creo que he estado en todos, ¿no? Gracias, siempre me habéis invitado, siempre he dicho que sí, y siempre he podido ir, salvo creo que un evento, una presentación, el libro que se hizo de Calvo Sotelo en Barcelona, que no sé cómo o por qué motivo no pude estar. Además, es una historia ya de amor, porque como consecuencia de la presentación de ese libro sobre Calvo Sotelo, no sé cómo, pero mis palabras en la presentación del libro le llegaron al que ahora es heredero del título de Duque de Calvo Sotelo. Y esas cosas que pasan en la vida política, eso no le pasa a nadie. No es cohecho, no estoy reconociendo ningún delito. De repente me llegó a casa las obras completas de Calvo Sotelo, que son 10 tomos tremendos. Evidentemente acepté y aceptaré siempre, porque cuando me jubile tendré pues para adelante pues 10 tomos de Calvo Sotelo por delante, que es, bueno, pues no está mal como esfuerzo intelectual. Venga, pues vamos al lío. Ha hablado Esparza, creo que pues ha estado aquí Togores, ¿no? Ha estado Bárcenas, gente muy buena, ¿no? Bueno, no sé, quienes hayan estado. Todos muy buenos. Carlos Flores. Eso es muy difícil para mí, ser el último, ¿no? Porque el señor Reig Pla no juega en esta categoría, él está por encima. Pero yo soy el último de los humanos, y por tanto intentar superar el hacer buenas exposiciones pues no es del todo fácil. Pero sin embargo juego con una ventaja. Juego con la ventaja de que me dirijo a un auditorio que ha sido educado en el amor incondicional, casi en el respeto reverencial a la Unión Europea y a las instituciones de Bruselas. Y vengo con un discurso especialmente crítico, con lo cual para mí es jugar con ventaja, en realidad, porque cualquier cosa que diga va a llamar su atención. Digo porque la media de edad debe ser la que tengo yo, hay mucha gente más joven que yo y algunos que más talluditos, bien, perfecto, yo tengo 50, ya nací el año que muere Franco, y por tanto cuando España entra en la Comunidad Económica Europea, año 1985, yo tengo 10 años, tengo ya conciencia política de ese momento, y el amigo no tiene conciencia, pero la mayoría de los que estamos aquí tenemos conciencia política de ese momento. Y hemos sido generaciones de españoles que hemos sido educados en el respeto reverencial a lo que sucedía allí. Es decir, no es discutible, esto viene de Europa, esto lo ha decidido Bruselas. Ha ido la maquinaria, esa maquinaria del bipartidismo, nos ha educado o ha pretendido educarnos en el respeto reverencial a un reglamento, a una directiva. Oye, es que esto está en una directiva. Es como si fuese, pues no sé, un libro del Antiguo Testamento. No, es que está en una directiva, esto. Pero la realidad es que nuestra experiencia vital, con el paso de los tiempos, confronta con lo que nos están diciendo. Y nos estamos empezando a dar cuenta de forma masiva que las decisiones que se adoptan en Bruselas son decisiones que, en ocasiones, producen efectos favorables, pero que están produciendo efectos verdaderamente desastrosos. A mí me gustaría empezar diciendo que la situación es muy grave, mucho más de lo que nos creemos. Mucho más de lo que nos creemos. Otra cosa es que al final de la charla salgamos de aquí con un discurso de ilusión, de esperanza, de victoria.
pero eso no significa que nuestra convicción de que vamos a ganar seguro, no significa que le quitemos importancia a la situación en la que nos encontramos. La situación es muy grave. La Comunidad Económica Europea, ese monstruo que ahora llamamos Unión Europea, que nació en el año 1957, ustedes lo saben, y que se firma su tratado el 25 de marzo de 1957. No hay que explicar mucho en un aforo como este, que se celebra el día 25 de marzo. La Anunciación. Y se firma en Roma. No son coincidencias. Yo les puedo asegurar que ahora, si de alguna forma los burócratas de Bruselas fueran conscientes de que el 25 de marzo es el día de la Anunciación, no firmarían un tratado el día de la Anunciación. Todo se hace en Europa el 9 de mayo, que se ha convertido en el Día de Europa. Y es una organización que nace con dos finalidades fundamentales. Una, que no haya guerra en Europa. Paz y prosperidad. Y ahora vivimos en una Europa que desde hace 25 años está en declive económico permanente. En el año 2000 nosotros, Europa y la maquinaria de los Estados Unidos, y Estados Unidos estábamos en el mismo nivel de Producto Interior Bruto, es decir, producíamos lo mismo, Estados Unidos y las naciones europeas. 25 años más tarde nos doblan el Producto Interior Bruto. Declive económico, paro y paz. Están todo el día sonando tambores de guerra. Incluso en esta legislatura, Ursula von der Leyen ha lanzado como su gran y principal proyecto el armar a Europa. Armar a Europa. Con lo cual, de la paz y prosperidad a guerra, miedo, inseguridad e incertidumbre. De esa Europa en crisis que nosotros hablamos, digo ahora nosotros, me pongo la cosa de Vox, pero voy a intentar que esta charla sea muy personal, Es evidente que no se puede deslindar mi condición de diputado de Vox, pero intento que cuando vengo a Luz de Trento soy más voxaré, ¿no? Eso que nosotros hablábamos de una Europa en crisis, decíamos, la crisis del euro, ¿os acordáis? 2008, decenas de miles de familias ejecutados sus préstamos hipotecarios, desahucios, el famoso 15M, ¿vale? Crisis del 2008, la crisis del euro. Nos habían dicho que con un euro fuerte ya teníamos una moneda fuerte, que se podía renunciar a la peseta, al franco, a la lira o al marco, que eso eran monedas débiles. El euro, ¡pum!, crisis del euro. 2015, crisis de los refugiados. Merkel en Alemania. Welcome refugees. Podéis venir todos. No pasa nada. Podéis venir todos. Da igual con qué intención vengáis. Da igual si hayáis entrado legal o ilegalmente. Da igual cuál sea vuestra capacidad. Da igual cuál sea vuestra religión. Da igual cuáles sean vuestras convicciones. Y ahora, en Alemania no solo tienen 8 millones de turcos, sino 2 millones de sirios. Que supuestamente eran refugiados y huían del régimen de Al-Assad. Pero ahora que ha caído el régimen de Al-Assad, no vuelven a Siria. Si tú supuestamente eres un refugiado político de un determinado gobernador, fallecido el gobernador o eliminado el gobernador, vuelves a tu país. La causa del refugio ha desaparecido, pero no vuelven. Esa es la crisis de inmigración. 2015. Luego daremos datos. 2016, Brexit. 2017, golpe de Estado en Cataluña. Es una crisis de la Unión Europea. Yo les quiero recordar a los jóvenes no se acordarán, pero cuántos políticos en aquel momento, los que gobernaban, nos decían: no os preocupéis, Bruselas nos salvará, Bruselas traerá a Puigdemont. Puigdemont sigue en Waterloo dirigiendo la política de este país. Desde Waterloo. 2020, crisis del COVID. Las iglesias cerradas, ¿no? Aquí se puede decir, las iglesias cerradas.
A partir de ese momento ya nadie comulga en la boca. Levántese la mascarilla, caballero, que le voy a multar. Oiga, que están violando a una niña. No, usted levántese la mascarilla. La crisis del COVID. Miles de millones de euros destinados a la compra de vacunas que nadie se ha puesto y que están en los sótanos de la Comisión Europea, del Parlamento Europeo o de nuestros ministerios y consejerías, que han enriquecido a miles de personas y han empobrecido a muchas otras. Y no entro en la cuestión científica de si eso o no es, eso cada uno, ustedes tengan su opinión. Pero lo cierto es que fue una crisis política. Decidieron, en un espacio de libertad, habíamos creado Europa como un espacio de libertad y de repente no podías viajar, no podías salir de tu barrio, o de tu ciudad, o de tu casa. Bien, 2022, crisis de Ucrania, la guerra, la invasión. ¿Es imputable a la Unión Europea? No, hombre, es evidente. La causa directa de la invasión de Ucrania es Putin, indiscutible. Pero existen causas indirectas. Y una de las causas indirectas es que habíamos dejado toda la capacidad productiva europea en manos de Rusia porque nos salía más barato comprar gas ruso que hacer otras cosas. Entonces, cuando tú dependes de alguien, cuando alguien es tu acreedor, cuando es dueño de tu deuda, pues evidentemente pues eres reo de eso. Y eso es lo que sucedió. Europa en declive, Comisión Europea, asediada, atrincherada. Pacto Verde. Hemos hablado mucho del Pacto Verde, pero a mí me gustaría solo recordar alguna cosa. Y voy con ventaja, porque el Pacto Verde es el mecanismo europeo para la ejecución sistemática de la Agenda 2030. Y esta mañana les han dado ya una charla sobre Agenda 2030, ¿no? Con lo cual lo doy por explicado. Pero el Pacto Verde es la ejecución sistemática, porque la Agenda 2030 no es una norma. La Agenda 2030 es un documento, que no es ninguna norma, pero en el momento que Úrsula, y cuando digo Ursula von der Leyen digo Partido Popular, con el apoyo de socialistas europeos y de verdes europeos y de la extrema izquierda europea, aprueban el Pacto Verde sí que se convierte en una norma. Cuando eso se incorpora a una directiva o a un reglamento, se convierte en una norma que se impone a las empresas, a los autónomos, a los trabajadores. Ejemplos. Se inventan una cosa que es los derechos de emisión de CO2, que las empresas tienen que pagar. Las empresas producen, la industria produce y produce CO2 que se va a la atmósfera, tiene que pagar por eso. Y lo que hace es comprar derechos de emisión de CO2 que emite la Comisión Europea. Es decir, han creado un mercado artificial para generar dinerito. Eso es mayor coste, porque las empresas tienen que pagarlo, y evidentemente el empresario no va a perder dinero, con lo cual lo va a repercutir en el precio. Pero es que son derechos de CO2 que solo se nos imponen a las empresas europeas. Y les voy a poner un ejemplo. Recién, el puerto de Algeciras tiene estancada su producción en los últimos 10 años. En los últimos 10 años, sin embargo, el puerto de Tánger, que está 14 kilómetros más allá, en Marruecos, 14 kilómetros más allá, ha crecido su producción en un 428%. Es decir, ha multiplicado por 4 su producción. Las empresas, las navieras, los armadores, están yendo a Tánger porque ahí es más barato. Lo podríamos seguir con el automóvil, la prohibición, 2035, está aquí, está aquí. Úrsula, Partido Popular, con socialistas, verdes y tal, decidieron que en el sector de la economía en que los europeos éramos los mejores, líderes mundiales, que era el automóvil, pues que lo desmontaban. Que no, que está prohibido. En 2035 lo prohibimos. Vamos a hacer automóviles eléctricos, donde no somos líderes, donde los líderes son los chinos. A cualquiera de ustedes se le ocurriría, que son empresarios o los que no son empresarios, yo soy el mejor haciendo esto. Y de repente me autolimito, me impongo una prohibición y digo, ya no lo voy a hacer. Es un poco de locos, ¿no? Pues lo hacen. ¿Lo han hecho? Ley de restauración de la naturaleza. Les cuento cosas que han sucedido, que es que nos parecen como de otro mundo.
¿no? Se ha aprobado el llamado Reglamento de Restauración de la Naturaleza, en virtud del cual, entre otros motivos, se considera que el hombre es un enemigo del planeta, es un enemigo de la naturaleza, y que, por tanto, pues, por ejemplo, los ríos deben fluir de forma natural desde su nacimiento hasta su desembocadura. Por tanto, las presas, los embalses, estos son obras del hombre malas en sí, que hay que intentar eliminar, por lo menos que hay que reducir en sus efectos. Bien, bueno. Dentro de un mes, el 29 de octubre de 2025, celebraremos un año de lo sucedido en Valencia, las riadas de Valencia. Los que son más mayores ya saben que lo de las riadas no es una cosa excepcional, es una cosa periódica. Lo que sí que es excepcional es que los ríos, esos torrentes de la cuenca valenciana, llevasen troncos asesinos, que vimos todos en las imágenes llegando al mar. Porque nadie cuida eso. Y esto simplemente es una convicción muy profunda, es eso que viene detrás de la Agenda 2030. Es la convicción de que podemos construir un mundo sin Dios. En el año 1957, cuando la Comunidad Económica Europea nace, eso no es tanto así. Con Schuman están con un proceso de beatificación, como ustedes saben, ¿no? Adenauer, la democracia cristiana. Luego veremos, no son ni demócratas ni cristianos, pero eso lo seguimos en 5 minutos. Pacto Verde, y luego un tema fundamental, que es sin duda el más potente desde el punto de vista moral ahora mismo, que es el de la inmigración. Y yo creo que hay que hablar con toda claridad. El famoso Pacto de Asilo e Inmigración que aprueba Ursula von der Leyen. Paréntesis, ustedes ya lo saben, cada vez que oigan Úrsula, piensan Partido Popular, socialistas, verdes y la extrema izquierda, todos juntitos. Aprueban un pacto de asilo e inmigración que es la consolidación del efecto llamada a la inmigración en Europa. Pero ahora mismo Europa tiene 44,7 millones de personas nacidas fuera de Europa, están viviendo en Europa. El 10% de la población. ¿Les parece una barbaridad? Pues en España es mucho más, de porcentaje. Estamos prácticamente ya en 9 millones de personas nacidas fuera, que residen aquí. ¿Y por qué todo esto? ¿Por qué ha sucedido todo esto? Pues si lo quisiéramos o pudiéramos reducir a una sola causa, yo creo que habría que contestar que esto ha sucedido porque Europa ha apostatado de sí misma. Y esta no es expresión mía, sino que voy con ventaja porque es San Juan Pablo II. Con lo cual ustedes a callar. ¿No están de acuerdo? Pues hablen con Juan Pablo II. Ha apostatado de sí misma. Juan Pablo II tiene un discurso muy famoso que dice: Europa, no apostates de ti misma. Bueno, pero ahora ya lo ha hecho. Europa ha apostatado de sí misma. Europa ha renunciado a ser Europa. Europa se ha traicionado a sí misma. Aquí hay mucho intelectual. ¿En qué momento? Cuando Lutero cuelga sus tesis. Pues bueno, sí, algunos podrían decir. Alguno incluso se va antes, Guillermo de Ockham y tal. Bueno, sí, esto es para los intelectuales. En 1640, en 1789 con la Revolución Francesa, el Manifiesto Comunista en 1848, cada uno que ponga la fecha que quiera, pero lo que es cierto es que hay una traición al sentido de Europa, a la verdadera naturaleza de Europa. Y es evidente, y es la fecha que yo voy a coger, porque es una fecha, porque lo del Manifiesto Comunista nos suena a todos, irse al día de Lutero y tal, eso es un lío. Hay mucha gente que no tiene formación, pero hay algo que sí que todos sabemos porque lo hemos visto en la tele, que es la Segunda Guerra Mundial. Eso lo hemos visto todos. Finaliza la Segunda Guerra Mundial, el horror comunista, el horror nacionalsocialista, el holocausto, las cámaras de gas. Vale, muy bien, todos tenemos la foto, ¿no? Stalin, Roosevelt y Churchill. ¿Sí? ¿Dónde está Europa ahí? Churchill no es Europa, Churchill es el Reino Unido. Es una cosa distinta. Es Inglaterra. No nos han devuelto Gibraltar aún. No está Europa.
Europa no está ahí. Parece que sí, Inglaterra, el Reino Unido, complicado. Y es esa foto. Y eso cambia todo, en mi opinión. ¿Qué sucede después de la Segunda Guerra Mundial? Después de la Segunda Guerra Mundial hay un gran acuerdo, no escrito. No está escrito, no, yo no les voy a engañar, yo no lo he visto escrito. Pero hay un acuerdo no escrito entre la socialdemocracia, es decir, los socialistas, y la democracia cristiana, es decir, quienes se afirman a sí mismos de derechas, en virtud de la cual, para asegurar la paz, cada uno va a renunciar a lo que es más importante para él. La socialdemocracia renuncia a la revolución y desde ese momento los partidos comunistas, no hay revolución ya, no hay ningún intento. Otra cosa es la parte del telón de acero, pero en Francia, bueno. Y la democracia cristiana va a renunciar a lo que es más importante, que es a Dios. Entonces, yo renuncio a Dios y renuncio a todas las consecuencias políticas de eso que históricamente se había llamado el orden social cristiano, ¿no? Hay libritos del orden social cristiano y tal, estas cosas, ¿no? Autoridad, la jerarquía, la tradición, las virtudes humanas vividas en la política. Eso, desde la democracia cristiana, no. La democracia cristiana se aquieta exclusivamente en la defensa del derecho a la propiedad privada y de la libertad de empresa. Y en la libertad y en la democracia de partidos. Y los socialistas, pues ellos renuncian a la revolución, ¿vale? Eso en toda Europa. Y en España más rápido, porque claro, en España no se produce eso en el año 1945, se produce en el año 1975. En España no es eso. Uy, ¿qué es Suresnes? ¿Qué es el acuerdo qué es el gran congreso del Partido Socialista de Suresnes, de Felipe González? Ellos renuncian a la revolución marxista, pero no renuncian a nada más. No renuncian a nada más. Y de la transición por el lado de la derecha, yo no voy a hacer ningún comentario, cada uno de ustedes lo ha vivido personalmente. En qué se ha convertido aquella vieja democracia cristiana del año 77 y lo que es ahora. Los principios irrenunciables, las cosas innegociables, los documentos del año 70 y pocos de las conferencias episcopales, de los obispos, no tienen nada que ver con lo que ahora salen. Ha cambiado. Unos y otros han renunciado a sus grandes principios. Y esto ha sido, bueno, claro, pues a lo largo de ese periodo, desde el año 1949, donde lo vamos a poner, que es cuando nace el Pacto de Varsovia y la OTAN, del 45 al 49 hay dudas, no se sabe hacia dónde va a ir Europa, no se sabe si los rusos realmente van a llegar a París o los... Bueno, 1949 es como la gran fecha, se divide Berlín, bueno, todo empieza como a encajar, el telón de acero, y aparece esa Europa. Esa comunidad económica de prosperidad, que se construye ¿sobre qué? Sobre tres, el carbón, el acero y la energía atómica. Y ahora, el carbón no, porque destruimos el planeta. El acero no, porque es muy caro producirlo y solo lo pueden producir los que siguen teniendo centrales de carbón, que son los chinos. Pues ya nosotros ya no producimos acero porque es muy caro. Porque no queremos utilizar ni gas, ni carbón, ni energía nuclear, que la estamos desmantelando en toda Europa. La primera generación del año 57, pues una primera generación donde acaba el 49, en mayo del 68. La primera generación. Pues ya en esos 20 años... ya Europa había sido demolida por debajo. Eso que llamamos el marxismo cultural, seguro que les han explicado estos días, ¿no? Adorno, la escuela de Frankfurt, los tíos listos, se van de Europa todos con la excusa de la persecución nazi, se van a difundir toda su basura a las universidades americanas y luego vuelve de las universidades americanas toda la basura marxista con el sello de hecho en Harvard. Entonces, claro, como ha hecho en Harvard, o en Stanford, o en Cambridge, en Yale, pues entonces ya nos parecía a todos cojonudo, porque como viene de las universidades americanas... Y esto es lo que ha sucedido. Mayo del 68, que para los católicos, ¿con qué coincide? Con el concilio. Comentarios del concilio,
Hay un montón de libros, vayan ustedes a las bibliotecas y tienen ahí comentarios al concilio. Pero es que coincide. Se viene abajo todo el edificio de Europa en una generación. En una generación. ¿Y esto quién lo ha hecho? Ustedes, ¿no? Si la mayoría eran niños. Yo no había nacido. Bueno, en la mente de Dios sí estaba, pero en la de nadie más. ¿Quién ha hecho esto? Los políticos de Europa. ¿Y quién ha gobernado en Europa? Partidos populares y socialistas. Democracia cristiana y socialistas. Esa es la primera generación. La segunda generación es la que lleva hasta 1990, otra gran fecha, la caída del muro de Berlín. Caída del muro, el desmoronamiento del régimen soviético. ¡Hemos ganado! Las democracias occidentales hemos ganado. Se hace un libro, El fin de las ideologías. Se ha acabado, ya está, se ha acabado el mundo, ya no tenéis que pensar más. Y hemos ganado, ¿cómo? Hemos ganado al comunismo. ¿Cómo lo hemos ganado? Sin Dios. Ya, se olvidan de Juan Pablo II, claro. Pero solo se eleva a los altares a Margaret Thatcher y a Ronald Reagan. Pues hemos ganado sin Dios. Hemos ganado produciendo. Hemos ganado desde la propiedad privada y la libertad de empresa. Pues nada, si hemos ganado desde eso, a darle a la maquinita, no hay que hacer nada más. Se programa el fin del mundo, el fin de las ideologías. Eso yo ya lo he vivido, en los colegios y luego en la universidad. ¡Guau! 5 minutos, Dios mío. Bueno, entonces, luego llega el Tratado de Lisboa, que es la siguiente generación es la que estamos nosotros, que es la del año 2006, Tratado de Lisboa. La Unión Europea ya queda definitivamente en manos del enemigo. Queda en manos del enemigo. Entonces, la Unión Europea está en manos del enemigo. Punto. Y ahora lo que se trata es de reconquistar. Ahora ya no hay nada que conservar. Y soy muy duro en esto. No hay nada que conservar. ¿Qué quieren ustedes conservar del mundo actual? ¿Qué quieren conservar? Dígamelo. Hay que reconquistar. Reconquistar el Estado, reconquistar la familia, reconquistar el orden social, reconquistar la propiedad privada, reconquistar la libertad económica, reconquistarlo todo, porque Europa ya no es relevante. Hay 3 cosas o 4 cosas que determinan un imperio. Ahora sí que voy muy rápido porque me he liado, como siempre. Población, recursos, defensa y tener una idea. Todos los imperios han tenido estas 4 cosas. Población, somos el 5,5% de la población mundial, el 5,5%. En el año 1975 éramos el 10% de la población mundial. Y ahora Europa es el 5,5% de la población mundial. No tenemos nada que hacer. Estaba yo ayer preparando esta charla revisando datos actualizados. Nosotros estamos hacia abajo. Ahora mismo está muriendo más gente de la que nace. Estamos en un crecimiento hacia abajo. No hay crecimiento natural, ¿vale? 0. En el Congo, donde están matando, acribillando a una nación cristiana, donde están matando a las milicias islámicas, a nuestros, iba a decir compatriotas, a nuestros compañeros, camaradas cristianos, allí, que los están masacrando, en el Congo está con un crecimiento del 40% de la población. En Pakistán el 25%, en Nigeria el 32%. Van a toda mecha. Nigeria. Población no tenemos nada que hacer. Nuestra ratio 1,46 hijos por mujer en toda la Unión Europea. A nivel mundial la media es 2,25, en África el 6. Estamos muertos. No somos relevantes. ¿Quién ha hecho esto? Yo tengo aquí apuntado, pero esto lo habréis explicado. Los anticonceptivos, el aborto, el divorcio, el capitalismo, el aburguesamiento, sí, lo que quieras. Sí, ya, no, hemos sido nosotros. Las élites que nos han llevado hasta aquí, punto. Ya lo que hay que hacer es enfrentarse a las élites. Y por eso escribí el libro ese del globalismo, el pueblo contra las élites. Hay que enfrentarse a las élites. No podéis creer ya en las élites. Punto.
porque son las que os han llevado aquí. No, es que la culpa es del aborto. Sí, bueno, ya, pero el aborto ¿quién lo ha aprobado? El aborto no vino aquí un señor y dijo, ah, venga, ¿qué? No, hay unos diputados que han votado. Y los anticonceptivos, y el divorcio, entonces, esto es decir, los problemas de la natalidad, pues se llega hasta por esto, y porque vivimos de puñetera muy bien. Ya está, porque tú vas a ¿cuántas veces lo hemos comentado? Vas a un restaurante aquí en Madrid, está lleno, está todo lleno, porque no hay ahorro, no hay voluntad de ahorro. El ahorro ha dejado de ser una virtud, porque es mejor tener un perro o 3 perros que un hijo. Ya, pero ¿quién es responsable de que esto haya sucedido? Nosotros, todos. Primero las élites. Y cuando digo élites, digo no solo los políticos, las élites religiosas también, las élites periodísticas, las élites económicas, los rectores de las universidades y los directores de los colegios que solo estaban pensando en ganar dinero. Y lo que era el Estado social, que era una idea preciosa, se convirtió en el estado del bienestar. Una cosa feísima. Sustitución poblacional. En Europa, 3 millones de ilegales en los últimos 10 años. Hay una sustitución poblacional. Yo no voy a meterme mucho en este lío, ¿o sí? Yo no, hasta ahora, a lo mejor tengo mi brújula moral está averiada, pero yo no me he tenido aún que confesar de mi posición política respecto de la inmigración. No tengo conciencia de haber cometido ningún pecado en lo que he dicho. A lo mejor, repito, tengo mi brújula moral un poco averiada. Pero hablo con muchos curas y ninguno me ha dicho, tú al confesionario que te acabo de ir en la tele. En cambio, hay muchos que sí que deberían irse a confesar. Los que cobran por ser humano. Los que se enriquecen y han creado estructuras para enriquecerse con la llegada masiva de inmigrantes ilegales. Los que se aprovechan de eso y los tienen trabajando de forma explotada. Los que hacen pasar con mentiras a alguien como asilado, es decir, perseguido, cuando saben perfectamente que no es ningún perseguido. Y con esto termino. Defensa, no tenemos recursos, hemos renunciado al gas, al petróleo, a todo. Estamos muertos. ¿Qué idea va a exponer Europa? Y con esto concluyo y sé que me he pasado, lo siento. El futuro que nos queda es aún peor. ¿Sí? ¿Estamos preparados? No, claro. Sí. Ahora se nos prepara el control humano, el euro digital. Ya hemos manifestado, y aquí voy a las cosas más de actualidad. El euro digital, la sustitución del dinero en efectivo por un dinero digital controlado por el Banco Central Europeo. No es necesario, nosotros vamos a votar en contra. Cuando se encuentren a un político del Partido Popular o del Partido Socialista, van a por él y lo paran. Y le preguntan, ¿qué vas a hacer tú? Punto, ya está. Nosotros vamos a votar en contra. No queremos que nadie nos controle. Chat control. Pues habrá llegado también comunicación, chat control, una pretensión con la excusa de la lucha contra los abusos contra los niños, la posibilidad que se quiere atribuir a sí misma a la Comisión Europea de entrar en nuestros móviles y controlar nuestras comunicaciones. No. Ese es el mundo que nos están preparando. Siempre es la excusa, ¿no? Para luchar contra los abusos a menores. No, contra los abusos a menores, oiga, invéntese, se ha inventado una cosa que es la cadena perpetua. Cadena perpetua. Control y opinión de los medios. El delito de odio como persecución de la verdad. Piénsenlo ustedes. Cualquier cosa que sea afirmar la verdad se ha convertido en un delito de odio. Padre Custodio esta semana. Pero el Padre Custodio es un ejemplo. Podría ser cualquiera de ustedes. A él lo han utilizado porque es un cura. Y está muy bien, porque matan 3 pájaros de un mismo tiro. Pero va a ganar el asunto. Lo va a ganar. Y su victoria va a ser eso que estamos viendo, que es que hay esperanza. Más cosas. Cordón sanitario, político, persecución sistemática de las minorías. Esto va a ser así. Y concluyo, ahora sí, lo prometo, es que tenía miles de cosas. Vamos a ganar. Y vamos a ganar porque, y ustedes son un ejemplo, cada vez son más los españoles y los europeos
que tienen la convicción de algo que históricamente ha sido Europa y que se había perdido, que es que Europa son minorías privilegiadas, pero son minorías privilegiadas que se autoimponen un sacrificio, los que se autoimponen disciplina, trabajo, dedicación, no ceder, trabajar más que el de al lado, dormir menos. Estos somos las minorías privilegiadas. Y esto es Europa, el imponerte a ti mismo un alto nivel de exigencia personal. Y vamos a ganar, porque partidos como Vox hay en toda Europa. Ustedes no se han enterado, pero yo les digo, viniendo hacia aquí, el Partido Patriota en Chequia, que forma parte con nosotros del Grupo Patriotas por Europa, acaba de ganar las elecciones en Chequia con un 36% de los votos. Pero no solo eso, es que el tercer partido en el resultado, el cuarto, perdón, con un 9%, está en el grupo de soberanistas con Alternativa por Alemania, es que ni siquiera está con los patriotas. Y el cuarto partido, el quinto, perdón, está también en patriotas con un 9%. Es decir, que las opciones no globalistas, las opciones no woke, las opciones del orden social, de la familia, de la persona, de la libertad de empresa, de la propiedad privada, del que no se haga la gente pis en medio de la calle, de todo esto, están en el 52% en Chequia. Esto era impensable hace 5 años. Dentro de 2 semanas hay elecciones en Holanda. Va a ganar el Partido por la Libertad en Países Bajos, el partido de Geert Wilders. Va a ganar y va a gobernar. Ha empezado una reconquista, pero lo que se nos ha de exigir es lo siguiente. Ustedes, con Luz de Trento, allí donde estén, eso que hemos dicho muchas veces de a trabajar y trabajar, y que salíamos de aquí y la gente decía, otra charla más, pues no se ha acabado. Se ha acabado. Ahora a trabajar, cada uno en su sitio. Y a lo mejor el sitio es ese padre de familia que ya no le pasa una al director del cole. ¿Cuántos padres han aceptado que el director del colegio les envíe una comunicación de celebramos la Agenda 2030? Pues ya no se pasa ni una. Por mucho que sea un colegio al que le tienes un cariño extraordinario. Y muchos padres tienen cariño en sus colegios, sobre todo los de la escuela cristiana o católica. No, es que yo he estudiado aquí toda la vida. Pues envía un mail al director de colegio y dile que si no sacas al niño. Porque cuando le dices que saca al niño, el niño piensa 400, 500, 600 euros. Esto es así, por desgracia. Pues en las asociaciones vecinales, ahora es el momento, hay mucha organización, hay muchos chavales como Luz de Trento, hay mucho movimiento, se está escribiendo, se está redactando, hay medios digitales, hay partidos políticos, pero oiga, yo siempre voy a los sitios, no hace falta ser de Vox. No hace falta ser de Vox. Afílense todos, eso sí. No, pero que no hace falta, pero que nosotros somos un instrumento político. Y hay muchos instrumentos, hay mucho ámbito. Los chavales jóvenes estamos viendo entre la juventud cosas que no habíamos visto en la vida, de movimientos religiosos. Estamos viendo a chavales jóvenes que van a comulgar y se arrodillan, porque encima no hay reclinatorio, mientras sus abuelos siguen comulgando en la mano. Pues esos chavales están dando el ejemplo, de verdad. Y no es crítica a los mayores, no es crítica a los mayores, porque a los mayores, claro, les han estado diciendo durante décadas que no, y con el COVID les dijeron, ¡no, que te morirás! ¡Que te morirás! Entonces, claro, no, joder, cuando alguien te dice te vas a morir, pues tú no lo haces. Y hay movimientos juveniles brutales, lo que se está viendo en Covadonga, lo que se está viviendo en Francia. Entonces, de verdad, la situación está muy complicada, muy complicada. O reaccionamos ya, o dentro de 10 años no tenemos Europa. No sé si son conscientes. Yo tengo 4 hijos de 20, 18, 16 y 14. El escenario que les da dentro de 10 años es que ellos irán a trabajar y ya no habrá españoles en su puesto de trabajo. Esta es la realidad. Y que van a tener que casarse, o se casan entre primos, No se rían. No se rían. Hay pueblos en España, hay poblaciones en España donde el 50% ya es extranjera, la población. Es que además vivimos aquí en la burbuja de Madrid y España no es Madrid. No es Madrid, España,
Madrid es una cosita muy pequeñita y poco relevante dentro de lo que es España. Y muy poco significativa de lo que es España. La España rural o la España... Entonces, venga, que el título es El papel de España en Europa. No he hablado nada de todo esto, pero entonces voy a concluir diciendo cuál es el papel de España en Europa. El papel de España en Europa, el de la España que nosotros queremos, el de la España que vamos a hacer, es el mismo y el único que ha tenido España, que es las Navas de Tolosa y que es Lepanto. Es de poner alma a Europa. Nosotros somos el alma de Europa. Nosotros somos los más europeístas, porque nosotros sabemos lo que es Europa. Europa es una cruz desde Tallinn hasta Ceuta. Y eso es lo que ellos no quieren aceptar. Y nosotros, por supuesto, levantaremos todas las cruces que han tirado al suelo, las alzaremos y alzaremos también y reconquistaremos ese orden social de justicia para todos, especialmente para los trabajadores. Muchísimas gracias a todos.